Gracias, presidente. Senadores, senadoras, vengo a presentar hoy una iniciativa que pretende modificar y establecer adiciones a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, el 2 de abril de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amparo en México. Una nueva Ley de Amparo que tenía como objetivo establecer una congruencia con las nuevas disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos. Una nueva Ley de Amparo que a partir de esta fecha rige en nuestro sistema jurídico. Pero como toda reforma legislativa, es necesario que la misma sea perfectible y que se vaya adecuando a las realidades que establece la realidad jurídica, máxime cuando se trata de privilegiar el principio de seguridad jurídica. Y lo que hoy proponemos en esta iniciativa tiene por objeto reincorporar al texto de la Ley de Amparo dos figuras que no fueron contempladas en forma expresa dentro de la vigente ley, que son la acumulación y la conexidad. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acumulación es una figura de especial naturaleza. Señala la Corte que obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos sometidos a procesos separados, pero que se vinculan por referirse al mismo acto reclamado. Esto es, que una misma persona promueva varios juicios de amparo contra el mismo acto, pero reclamado a distintas autoridades, o en el caso de que varias personas reclamen de las mismas autoridades el mismo acto violatorio de derechos humanos. Por medio de la acumulación, entonces, la persona encargada de juzgar une los litigios en una sola sentencia, con lo que se evitan posibles contradicciones por resoluciones en sentidos diversos. La finalidad de esta institución es la protección a los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial sobre la base de la economía procesal, la cual se logra por medio de la concentración de los litigios y su resolución conjunta en la misma audiencia constitucional. Esta figura no implica que los litigios se fusionen o que se confundan, sino que se conservan su singularidad, su individualidad. Esto en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen la emisión de toda sentencia, que obligan al órgano jurisdiccional a analizar tanto las pretensiones coincidentes, así como también las diferentes o particulares, armonizándolas de forma que la sentencia se ocupe de todos los planteamientos. La figura de acumulación de autos de dos o más juicios de amparo se encontraba prevista de manera expresa en la abrogada Ley de Amparo de 1936. Sin embargo, la Ley de Amparo en vigor no prevé de forma expresa esta figura y lo anterior ha generado, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se haya suscitado la duda respecto si los juzgadores federales, como señala la Corte, están en posibilidad de tramitar y ordenar la acumulación de autos de diversos juicios de amparo indirecto a fin de que estos sean resueltos en una misma audiencia constitucional y mediante el dictado de una misma sentencia de amparo. No obstante, en los artículos 66 y 67 de esta ley sí se regulan genéricamente las cuestiones incidentales a petición de parte u oficio de las cuestiones que por su propia naturaleza ameriten este tratamiento y surjan dentro del procedimiento. Lo que ha interpretado el Poder Judicial es que el no haber mencionado dicha figura no significa que se buscase prohibir la tramitación de incidentes de acumulación en los juicios de amparo indirecto. Por el contrario, se dejó al régimen general de sustanciación en la vía incidental como una cuestión que puede surgir dentro del procedimiento, máxime si lo anterior se conjunta con la legislación
establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, es necesario reconocer la posibilidad de tramitar y resolver la acumulación en casos de amparo indirecto. Esto en lo que corresponde a la interpretación que ha dado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que la misma Corte establece que tiene como motivo una cuestión práctica ante diversos juicios en los que se reclama el mismo acto atribuido a la misma autoridad, ya sea ante el mismo o diferente juzgador. En este caso, señala la Corte, es conveniente por economía procesal dar curso y sustanciar a petición de parte o de oficio y a juicio del juzgador decidir si lo resuelve de plano o en el procedimiento incidental. Esto está establecido en los criterios jurisprudenciales de rubro, acumulación de juicios de amparo indirecto, procedimientos cuando se encuentran radicados ante el mismo juzgador federal, y acumulación de juicios en amparo indirecto, procedimiento cuando se enfrenten radicados ante diferentes juzgadores federales. En el caso similar, es el de la figura de conexidad, es decir, aquellos casos en que una de las salas del máximo tribunal o del tribunal colegiado de circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tenía con otro u otros de la propia sala o del mismo tribunal una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente a petición de alguno de los ministros o de los magistrados del tribunal respectivo. Así podían ordenarlo y acordar que solo uno, según se tratara, diera cuenta con ellos. No obstante, al igual que ocurre con la figura de acumulación, la ley de amparo vigente tampoco contempla expresamente el supuesto de conexidad en amparo indirecto o en amparo en revisión. Sin embargo, se ha concluido de la tesis de jurisprudencia de rubro, acumulación de juicios de amparo indirecto, procedimiento cuando se encuentren radicados ante diferentes juzgadores federales, que dicha omisión legislativa no resulta un obstáculo para resolución de juicios de forma conexa. En este sentido, aquellos supuestos en que los tribunales colegiados o las salas de la Suprema Corte adviertan que un amparo directo o un amparo en revisión pendientes por resolver guarda con otro y otros en su propia jurisdicción una conexión tal que haga necesario que se vean simultáneamente, debe acordar la conexidad en virtud de la necesidad y conveniencia de resolver juicios de dicha forma permanece vigente. Por lo tanto, queda claro que esta figura, la figura de acumulación, como la figura de conexidad, subsisten en el trámite de los juicios de amparo. Sin embargo, estas figuras se sustraen directamente de la interpretación normativa del conjunto de disposiciones de la Ley de Amparo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este tenor, al ser figuras que únicamente pueden conocerse por medio de la interpretación sistemática, lo que busca esta iniciativa es devolverlas al texto de la Ley de Amparo de manera expresa. Ello en aras de procurar, como legisladores, el principio de derecho a la seguridad jurídica, cuya importancia radica en forjar la relación entre el Estado y el derecho, en fijar reglas claras, en lograr la previsibilidad de las acciones en cuanto a sus consecuencias, en buscar una estructura adecuada del ordenamiento jurídico en los estados democráticos de derecho. Y por ello se busca entonces regresar estas figuras a la Ley de Amparo como si existían en la abrogada ley. En segundo lugar, dado que si bien las normas jurídicas no deben entenderse de manera aislada, sino en función del sistema en que están inmersas, esto no puede llegar al extremo de exigir a las personas un ejercicio interpretativo para conocer dichas figuras. De lo contrario, su ausencia en el ordenamiento generaría a los particulares que llegaran a considerar las figuras que no son aplicables, puesto que al no insertarse textualmente en la Ley de Amparo, su desconocimiento pudiera ser una constante. Así es que, tomando en cuenta la estructura normativa de la abrogada Ley de Amparo, resulta conveniente establecer la procedencia
de estas dos figuras y definir de manera sencilla la forma en que deben hacerse valer a efecto de respetar el contenido del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, regresar estas figuras, la de conexidad, la de acumulación, a la ley de amparo para que no sea su utilización dentro de los procedimientos algo que derive de la interpretación jurídica, sino atendiendo a este principio, establecerlo de manera expresa en la ley. Es preciso mencionar que el régimen transitorio establece que las normas adicionadas serán aplicables únicamente para los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, dotando de certeza jurídica en su aplicación. Es por ello que hoy presentamos esta iniciativa que consideramos es muy importante justamente en aras de preservar el principio de seguridad jurídica en nuestra ley de amparo. Es cuanto, presidente.